La clase de hoy se trata de una mujer excepcional. Yo diría que de una forma injustamente olvidada, porque lo que ella hizo, logró, su vida, no creo que haya habido otra persona, mucho menos una mujer, que haya hecho algo parecido. La historia de su vida y lo que ella logró, sus logros, parecen más de una ficción, una leyenda que historia, ¿no? Entonces voy a comenzar del principio. Eh, Estoy hablando de una mujer llamada Beatriz de Luna, ¿ok? Beatriz de Luna nació en el año 1510 en Portugal, en Lisboa, en Portugal. Ahora bien, eh, en 1492, como sabemos, los judíos fuimos expulsados de España. ¿Cuántos fueron expulsados de España? Es una gran pregunta, pero según los historiadores judíos y no judíos, los números varían entre, digamos, 400.000, 500.000, hay quien dice 600.000, y hay un historiador no judío que dice 800.000. Todos esos judíos salieron de España, fueron expulsados después de haber vivido ahí por siglos, y digamos que el primer destino de ellos, el más fácil, porque se podía ir por tierra, era Portugal. Francia no era una opción, lo cual también podría ser un lugar donde se puede ir por tierra, porque los judíos también habían sido expulsados de Francia anteriormente. En realidad era un callejón sin salida, literalmente, porque cuando expulsaban a los judíos sabían que no tenían dónde ir, y que cualquier vía de escapatoria por mar era peligrosísima. Habían piratas, se abusaban de ellos, les robaban su carga total, nadie los iba a defender. Algunos fueron a Marruecos, etcétera, pero había una hambruna allí terrible, y a veces ni siquiera nos dejaban descender. Yo escribí sobre esto en mi libro Los gigantes olvidados, Forgotten Giants. Pero digamos que 100.000 judíos más o menos huyeron hacia Portugal. Ahora, el rey Juan en ese entonces aceptaba a los judíos, pero de dos maneras, dos o tres maneras diferentes. Aquellos que tenían algún oficio podían pagar una visa y entrar y ejercer su oficio allá. La mayoría de los judíos se dedicaban al comercio. Entonces la mayoría de los 100.000 judíos que estaban allá tenían que pagar un dinero que era alto, digamos, un ducado, una moneda de oro, que no muchos tenían, porque habían vender sus propiedades o vender los que tenían. Como los goyim sabían que tenían que escaparse, con lo que tenían puesto les ofrecían, yo qué sé, un burro por una casa o menos todavía. Entonces no tenían dinero en absoluto. Igual se les permitió pasar por un ducado, por una moneda de oro, y estar ahí por 6 meses. Y 600 familias que llegaron con los 100.000 judíos que escaparon hacia Portugal, eran familias muy adineradas y que de alguna forma podían haber rescataron su dinero. Entonces, a estas familias se les exigió un pago, unos 300 ducados por familia, y se les permitió entonces a estas familias establecerse en Portugal. Y una de estas familias era la familia Benveniste, ¿okay? Que cuando llegan a Portugal tienen que cambiar su nombre. Ahora voy a explicar por qué en un ratito más. Y se cambian el nombre por de Luna, ¿okay? Entonces Beatriz de Luna nace en una de estas familias muy adineradas que está viviendo ya en Lisboa, en Portugal, y que sus padres han sido de los que fueron expulsados de España y que llegaron y se establecieron en Portugal. Ahora bien, eh, por presiones de la realeza española, el rey Juan tiene problemas en dejar a los judíos en España, y su alianza
en Portugal, perdón, y su alianza con España está en peligro de colapsar. Entonces él tuvo una decisión, ya que no quiere expulsar a los judíos de España, de Portugal, perdón, él resuelve expulsar el judaísmo de los judíos, algo muy, muy raro. O sea, declara oficialmente a los judíos como cristianos. De ahora más son cristianos y no pueden judaizar más. Bueno, es una larga historia que yo la voy a cortar lo más que pueda para dedicarme a hablar sobre Beatriz de Luna, que ya vamos a cambiarle el nombre en muy poco tiempo, y, y contarles que entonces eh, llegaron a un acuerdo después de mucha tensión que los judíos se iban a convertir al cristianismo de una forma exterior, pero en sus casas iban a vivir como ellos quisieran, la privacidad de sus casas. Beshirteja, bebeteja, podían vivir como quisieran. Hay una gran novedad en esto, que durante siglos, eh, digamos 2 siglos, esto ocurrió, pero la Inquisición iba e investigaba, inquisiciones de inquirir, iba e investigaba a los judíos y traía testigos y esto, lo otro, a los judíos que se habían convertido, y si descubrían que alguno no profesaba el cristianismo o profesaba la religión judía, lo mataban previamente, y esto es una cosa muy importante, confiscaban todos sus bienes y luego los destruían, los quemaban vivos en general. Ahora, el arreglo que llegaron los judíos es, bueno, está bien, nos convertimos formalmente, pero sin inquisición. Y esto les sirvió a todos, a los dos, tanto a los judíos como a los portugueses, ya van a ver por qué.